Saque sus notas, por favor, familia, que le dieron hoy al entrar, al continuar con la parte número 2 de nuestra serie basada en el libro de Hechos. Hemos preparado una página, como lo hacemos para todas las series, con información, devocionales, videos, estudios, para poder suplementar el estudio de la palabra. No hay manera que podamos estudiar el libro de Hechos en 5 semanas. Es por eso que hemos preparado estos recursos para ustedes. Atrás de su guía de adoración, en sus notas, encontrará la página donde puede ver todos los recursos que hemos preparado para esta serie, para poder sacar el mayor provecho a este tiempo juntos. ¿Están listos? Ok. Saben, empezamos la semana pasada con esta serie acerca del libro de Hechos. Estamos tratando de responder esta pregunta: ¿cómo podemos vivir en el poder de su resurrección? Hemos celebrado Pascua hace unas cuantas semanas. Fue un tiempo tan hermoso, fue un tiempo tan significante. Hemos celebrado la resurrección de nuestro Señor Jesús. Pero ¿qué significa el vivir en el poder de su resurrección? ¿Cuáles son los pasos siguientes para cada uno de nosotros? Y por eso estamos en esta serie tratando de responder esta pregunta específicamente: ¿cómo vivir en el poder de resurrección en nuestras vidas, en nuestros matrimonios, en nuestros hogares, con nuestros niños, en el trabajo? ¿Qué es lo que Dios desea de nosotros? Dijimos la semana pasada que la misión es importante. Vamos, el Señor nos ha dado una misión, nos ha dejado una misión a cada uno de nosotros, no solamente para los líderes o los pastores, para cada seguidor de Jesús, para cada persona que se considera un discípulo de Jesús, para cada persona que clama el nombre de Jesús. Hay una misión que el Señor nos ha dejado. La misión es importante. Hablamos de eso la semana pasada. Pero el mensaje de la misión también lo es. Diga conmigo mensaje, diga conmigo misión. A continuar con nuestra serie, habla a sus notas, por favor, sus Biblias, en el libro de Hechos, capítulo 2. Estamos en Hechos, capítulo 2 hoy día, y dice lo siguiente. Acá estamos a Pedro. Usted se recuerda de Pedro. Pedro era uno de los discípulos de Jesús, y Pedro, juntamente con sus otros discípulos, lo crucifican a Jesús, y después ellos se van a esconder. Y Pedro era una de esas personas que se estaba escondiendo. Pero después, en Hechos capítulo 2, viene el Espíritu Santo. Pedro y todos los discípulos son empoderados, y después Pedro da un mensaje, da una prédica. No era persuasiva, pero era llena del poder del Espíritu Santo, y transformó el corazón de las personas. Y después vemos el resultado de la predicación de la palabra en Hechos capítulo 2, versículo 37. Dice lo siguiente: las palabras de Pedro traspasaron el corazón de ellos, quienes le dijeron a él y a los demás apóstoles: hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro contestó: cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios, y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos, es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos los creyentes: sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. Acompáñame a orar, por favor. Rey Jesús, te damos gracias por este día. Al sentarnos hoy a tus pies a escuchar tu palabra, bajo la autoridad de tu palabra, Señor, te pedimos que nos hables, que sea tu palabra hoy transformando nuestros corazones, transformando nuestras vidas, porque queremos, Señor, no solamente conocer más de ti, queremos diariamente caminar hacia ti, y que seamos cada día más transformados a la imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. Háblanos hoy en el nombre de Jesús. Amén. Si usted estudia la historia temprana de los Estados Unidos, de seguro ha escuchado este nombre de este hombre llamado Paul Revere.
Vamos, si usted va a la ciudad de Boston, hay toda una casa que usted puede ir a visitar, la casa de este hombre después de tantos cientos de años. Usted puede ver la estatua de Paul Revere. Paul Revere cuenta los libros de historia que estaba montado en su caballo a medianoche en el 18 de abril de 1775, cuando estaban atacando los ingleses, y él iba con su caballo seguro y le estaba diciendo a todo el mundo que venían los ingleses y los ingleses venían a atacar. Y este hecho histórico hizo que las personas que estaban viviendo acá se prepararan para este ataque de los ingleses. Y los libros de historia nos cuentan el rol importante que jugó el trabajo de Paul Revere para la victoria de los que vivían acá en contra de los ingleses. Lo que el libro de historia no nos cuenta mucho es que Paul Revere no era el único que estaba anunciando esa noche que venían los ingleses. Él era uno de ellos y estaba anunciando que venía el enemigo, y estaba anunciando a todo el mundo que se preparen porque venía una invasión de los ingleses y que se preparen. Esa misma noche, al mismo tiempo, había otro varón que estaba en su caballo, que estaba diciéndole a las personas también que los ingleses venían. Pero habían dos cosas que hizo que los libros de historia no traten muy bien a esta persona. Número uno, no se le entendía el mensaje. Las personas estaban diciendo, ¿qué estaba diciendo? Nadie sabía. Número dos, que la reputación de la persona, esta persona se llamaba William Dawes. La reputación de William Dawes, hay que decir que no era muy buena. Entonces, cuando él vino y estaba dando un mensaje, las personas dijeron, oye, pero este es Billy. Nosotros lo conocemos a Billy. Billy, realmente no podemos confiar mucho en él. Entonces, no hicieron mucho caso a esta persona, y por eso los libros de historia no lo tratan muy bien a este hombre. Su mensaje no era muy claro, su testimonio no era muy creíble. En Hechos capítulo 2, donde nos encontramos hoy, vemos una combinación muy hermosa entre un mensaje claro y un mensaje creíble. Está el apóstol Pedro y da un mensaje, claro, y da un mensaje conciso, pero al mismo tiempo viene de una vida que estaba alineada a los propósitos del Señor. Me encanta lo que dice el pastor Robert Berriger. Él tiene una hermosa iglesia, Camino de Vida, en Lima, Perú. Y él tiene este dicho que me gusta mucho. Él dice, no podemos separar el mensaje del mensajero. No podemos separar el mensaje del mensajero. Nos encontramos hoy en libros, en Hechos capítulo 2, donde vemos dos acontecimientos importantes. Vemos la venida del Espíritu Santo y vemos el nacimiento de la iglesia. Estos dos hechos son importantes, son vitales, tanto así que vamos a pasar un domingo entero en cada uno de ellos durante la serie. Pero hoy, en el tiempo que tenemos, quisiera enfocarme en el mensaje del apóstol Pedro que vemos en Hechos capítulo 2. La semana pasada hicimos Hechos capítulo 1, hoy estamos en Hechos capítulo 2. Y vemos un mensaje que dio el apóstol Pedro a las personas que estaban ahí. Dio un mensaje claro y dio un mensaje conciso. Y vamos a estudiar este mensaje porque acá el apóstol Pedro da 4 puntos esenciales del evangelio. Dijimos la semana pasada de que la misión que Dios tiene para nosotros es importante. Estamos aprendiendo hoy que el mensaje que damos es importante, y puse ahí en sus notas los 4 puntos esenciales del mensaje del evangelio. Vamos, tenemos que tener estos 4 puntos básicos, lo tenemos que aprender bien, y lo tenemos porque cuando damos el mensaje tenemos que dar el mensaje como el Señor quiere que demos el mensaje. Y acá tenemos 4 puntos esenciales que vemos que da el apóstol Pedro. La claridad de nuestro mensaje es importante. Tenemos 2 de nuestros niños que están regresando de la universidad y regresaron recientemente. Y tuvimos la idea de poder sorprenderlos con un banner, dándoles la bienvenida a la casa. Y bueno, ya lo ordenamos y nos llegó esto de acá. Quisiera ver si es que reconocen si todo está bien o no, ¿ok? Voy a empezar con la parte derecha porque ustedes están más atentos. ¿Alguien? Welcome.
No sé si es en alemán, no sé si la persona que lo estaba haciendo. Ahora, tal vez usted dice, Federico, así yo deletreo welcome. Vamos a orar por usted después del servicio, hermano. Se entiende, es decir, se entiende, ¿verdad? Ahí entendemos lo que la persona quiso decir, ¿ok? Welcome, ¿verdad? Entonces, pero no comunicaba claramente el mensaje, ¿ok? Welcome es mejor que nada, pero no es claramente. Acá el apóstol Pedro no está dando un welcome, nos está dando claramente 4 puntos importantes que puse en sus notas acerca de los puntos esenciales del mensaje. Familia, nuestro mensaje es importante. Cada uno de estos puntos tiene un punto esencial. Ahí pudiéramos hacer toda una serie en cada uno de estos. Pero número 1, puntos esenciales del evangelio. Número 1 es que todos somos pecadores. Vamos, familia, todos estamos en necesidad de Dios. La palabra de Dios dice que no hay ninguno justo. No hay nadie entre nosotros de que no necesita salvación. No hay nadie entre nosotros que no necesita el perdón de Dios. Constantemente somos personas necesitadas del perdón de Dios. ¿Sabes por qué? Porque cuando Jesús murió en la cruz, murió no solamente por nuestros pecados pasados, murió por nuestros pecados presentes y también murió por nuestros pecados futuros. Vamos, el mensaje es importante y el punto número 1 del mensaje de salvación, el mensaje de nuestra fe es que todos somos pecadores y que hay una paga por el pecado. Es que el pecado no solamente nos hace pecadores, el pecado nos hace muertos. Hay muerte que viene cuando tú y yo pecamos. Y es por eso que el punto 2 es tan importante y por eso que da contexto al punto número 1, y es que Jesucristo es la única provisión de Dios para nuestro pecado. Vamos, el apóstol Pedro les da un mensaje muy claro y le dice: ustedes crucificaron a Jesús. Ustedes tienen acá toda la culpa por la crucifixión de Jesús. Él estaba reconociendo el hecho que estamos reconociendo hoy, que todos estamos en necesidad de un Salvador, que todos somos pecadores en necesidad de un Salvador. Y Hechos capítulo 2 nos da esos 4 puntos esenciales. También que Jesucristo es la única provisión. No hay otro camino. Jesús no dio ninguna otra opción. Él no dijo: miren, muchachos, todos estos caminos van a Dios. Él dijo: yo soy el camino, yo soy la luz, yo soy la verdad. Hay solamente un camino al Padre y lo están viendo, es Jesús. Entonces Jesús nos da un mensaje claro de que Él es la única provisión de Dios para nuestro pecado. Nos debe traer hacia Dios, pero también nos debe dar una esperanza, porque el punto número 3 es que la resurrección de nuestro Señor Jesús provee vida eterna para aquellos que creen en Él. Nos da la esperanza de que no importa cuán lejos estemos de Dios, siempre Dios está disponible para aquellos que se vuelcan a Él. Porque la provisión para nuestro pecado no fue un buen comportamiento nuestro. La provisión por nuestro pecado no fue un buen comportamiento de nosotros que añada nada a la promesa y al sacrificio de nuestro Señor Jesús. Él fue la provisión absoluta y perfecta por nuestro pecado. Y porque Él resucitó, tú y yo tenemos esperanza de resurrección. Porque aunque somos seres de que fallamos, aunque solo estamos en necesidad constante de Dios, Jesús fue el sacrificio perfecto. Nos debe traer un gozo, nos debe traer esperanza, que Él fue el que pagó el precio por nuestra redención. Es que sí, es cierto que somos pecadores y es cierto que Jesús es el único camino, pero también su resurrección nos da a nosotros esperanza de vida eterna en Él. Y número 4, este regalo de salvación, este regalo gratuito de la salvación es para todos. Es para cada uno de nosotros. Es para aquellos que hemos estado lejos y quizás seguimos lejos. Es para aquellos que nos estamos acercando, pero seguimos en necesidad de un Salvador. Es para todos nosotros. La salvación es para todos. Y el apóstol Pedro les mira a cada uno de ellos y les da las buenas noticias del evangelio, y él va por estos 4 puntos, y al final de su prédica ellos preguntan: ¿qué debemos hacer?
En nuestra oración, al pasar tiempo en la palabra de Dios, al estar estudiando la palabra quizás durante la semana, al escuchar la voz de Dios, tenemos que preguntarnos constantemente: Señor Jesús, ¿qué es lo que tú deseas que yo haga con esta palabra? Me encanta del hecho que ellos no preguntaron ¿qué debemos aprender? Me encanta el hecho que ellos no preguntaron ¿qué calcamonía puedo hacer de este gran dicho que nos has dicho para que lo ponga en el carro? ¿Cuál es el tatuaje que me tengo que hacer con esta linda palabra? Me encanta el hecho que ellos preguntaron al ser expuestos a la palabra del Señor: ¿qué debemos hacer? Somos intencionales en darles sus notas que usted tiene. Somos intencionales de crear una página para cada serie que hacemos, no porque no tenemos nada más que hacer, sino que el gol es que la palabra penetre a tal punto en nuestra vida que no tengamos ningún otro recurso que decir: Señor, ¿qué es lo que tú deseas que yo haga con tu palabra en mi vida? ¿Qué es lo que tú deseas que yo haga con esta palabra en mi matrimonio, Señor? Señor, esta palabra, ¿qué es lo que tú quieres que yo aplique en mi trabajo, con mis niños, en mis finanzas, en mi hogar, en mi estilo de vida? Señor, ¿qué es lo que tú deseas? ¿Qué debo hacer con esta palabra? Y es lo que ellos preguntaron. Porque para que el mensaje sea recibido, debe ser claramente comunicado. Tenemos una gran misión, pero tenemos un mensaje que necesita ser claramente clarificado y sido expuesto por personas como tú y yo, necesitados de Dios. Pero para que el mensaje penetre corazones, tiene que ser creíble. El mensaje es importante, pero el mensajero también lo es. Y en el tiempo que tenemos, quisiera hablarles acerca de esta realidad de que tenemos que nosotros, como sus seguidores, tenemos que aprendernos el mensaje, pero al mismo tiempo tenemos que dar pasos de obediencia para que nuestro mensaje sea creíble al mundo a nuestro alrededor. Saben que hay un problema de credibilidad entre la iglesia. Hay un problema de credibilidad entre los cristianos ante un mundo que nos mira. ¿Sabes por qué? No porque hay un problema con el mensaje. Tienen un problema con el mensajero. Tienen un problema contigo y conmigo. Y lo que estamos aprendiendo hoy en Hechos capítulo 2 es que damos pasos de obediencia cuando somos intencionales en cerrar la brecha entre el mensaje hermoso que tenemos y la vida en que vivimos. Sé que es un poquito incómodo. Bienvenido a Bridge City Church. Me encanta lo que dice Dallas Willard, un gran hombre de Dios. Y él dice lo siguiente: un discípulo es una persona que ha decidido que lo más importante en su vida es aprender a hacer lo que Jesús dijo que hiciera. Es decir, no solamente el mensaje es importante, pero hacer lo que Jesús dijo que hiciera. Es un aprendiz. Vamos, un estudiante, un practicante del camino que no solamente profesa ciertos puntos de vista como propios, sino que aplica su creciente comprensión de la vida en el reino de los cielos a cada aspecto de su vida en esta tierra. El reino de Dios, familia, quiere decir que Rey Jesús gobierna sobre todo. Vamos, en cada decisión que tomamos, ¿qué es lo que dice Rey Jesús en su palabra? En cómo reaccionamos, en cómo vivimos, en las decisiones que tomamos, qué es lo que dice Rey Jesús, porque este es su reino y como sus discípulos tenemos que estar constantemente no solamente recibiendo la palabra de Dios, sino preguntándonos como estos discípulos en Hechos capítulo 2: Señor, ¿qué es lo que tú deseas que yo haga con tu palabra en mi vida, en mi hogar? Y esta es la realidad, que todos tenemos una brecha que cerrar. Tú dices: Federico, realmente cuando veo la palabra del Señor y veo la imagen de mi Señor Jesús, veo una gran brecha entre mi vida y mi Señor Jesús. Bienvenido al club. Bienvenido. ¿Sabes por qué? Porque la realidad es que todos,
estamos con una brecha que tenemos que cerrar. Y la realidad es que nunca lo vamos a poder cerrar completamente. Es decir, el proceso de santificación es un proceso de toda una vida, y cada vez que creemos que conocemos a Dios, hay algo que Dios nos muestra que nos hace saber que realmente no sabemos mucho acerca de Él. Y cuanto más nos acercamos, más vemos que nuestro Señor Jesús es tan grande y es tan expanso, que hay tanto que tenemos que aprender de Él, y siempre hay algo de Él que nos falta en nuestra vida. Ya sea que hayas estado en el evangelio desde que eras muy pequeñito, nacido quizás en la iglesia, todos nosotros tenemos tanto que aprender y todos tenemos una brecha que cerrar. Mi oración hoy, al estar continuando en el libro de Hechos y realmente por toda esta serie, es preguntándonos: Señor, ¿qué es lo que tú quieres que haga? Porque todos tenemos una brecha que cerrar, y empezamos a madurar cuando entendemos que realmente hay esa brecha, y cuando entendemos que tenemos que dar pasos de obediencia en nuestro caminar cristiano, porque si no, hay una brecha que se sigue expandiendo entre lo que Dios quiere que seamos y la realidad de nuestra vida. Y al ver mi vida hoy me doy cuenta que gracias a Él he podido dar tantos pasos a través de los años, pero me doy cuenta al mirar a mi Señor Jesús, me falta tanto. Y hay tantos pasos que tengo que dar, y Señor, no sé cómo hacerlo y no sé qué paso dar próximo. Y es por eso que en Hechos capítulo 2 llega el Espíritu Santo, porque Pedro tampoco sabía qué hacer. Porque Pedro y sus discípulos estaban escondiendo en un cuarto y tenían miedo y no querían hablar acerca de Jesús. Pero una vez que Jesús resucitó, y una vez que hicieron caso, que no se vayan de Jerusalén hasta que venga el Espíritu Santo, una vez que recibieron el Espíritu Santo, ellos empezaron a proclamar con fuerza y con denuedo y con claridad el mensaje de Jesús. Tú y yo necesitamos al Espíritu Santo, porque no podemos vivir la vida que Dios tiene para nosotros separados de Él. Hay una necesidad del Espíritu Santo para nuestras vidas. Y lo que me encanta es que la iglesia temprana no transformó su mundo a su alrededor con lindas filosofías. Transformaron el mundo a su alrededor con un mensaje claro y conciso, pero con una vida que cada vez más estaba yendo hacia la imagen de su Señor Jesús. Tanto así que vemos en el libro de Hechos por primera vez el uso de la palabra cristianos. Era una palabra despectiva. Ellos se estaban ya burlando de los seguidores de Jesús. Oh, mira a estos pequeños Cristos. Mira a estos cristianitos. Mira, quieren seguir los pasos de Jesús, y utilizaron ese nombre por primera vez porque estaban viendo que sus discípulos no solamente estaban con un mensaje, pero estaban viviendo su vida de una manera que estaba impactando al mundo a su alrededor. Y si somos honestos, hay mucho del mundo que no quiere saber nada acerca de la iglesia. ¿Sabes por qué? Porque hay mucho de la iglesia que ellos simplemente no quieren, porque no les atrae. ¿Sabes por qué? Porque en muchos casos no hay ninguna diferencia entre la iglesia y el mundo, los cristianos y el mundo. Y ellos dicen: bueno, yo también, pues, si se puede vivir así, yo también soy cristiano. Hay una diferencia, hay una brecha que tú y yo tenemos que cerrar. Y puse lo siguiente ahí en sus notas: con cada paso de obediencia incremental que damos en nuestro caminar de fe, cerramos cada vez más la brecha entre lo que somos y lo que Jesús desea que seamos. Es que hay una brecha, y la brecha se cierra dando pasos intencionales cada día, preguntándonos: Señor, ¿qué debo hacer con tu palabra? Señor, ¿cómo amo a personas que no me quieren? ¿Cómo sirvo a personas que se me es difícil servir? Señor, ¿cómo perdono a personas que constantemente me están ofendiendo? ¿Cómo es, Señor, que vivo con gozo? ¿Cómo es que vivo, Señor, con tanta necesidad? ¿Qué es lo que tengo que hacer con mi vida? Y es una pregunta que constantemente estos discípulos se estaban haciendo. Y yo doy gracias a Dios que la palabra de Dios no esconde ninguno de sus fallas. Lee los evangelios y encuentras seguidores de Jesús tan necesitados como tú y como yo,
quebrantados, necesitados, y se peleaban entre sí para ver quién era el más grande, y querían ser servidos, y sus vidas nos demuestra cómo ellos estaban necesitados, como también nosotros lo estamos. Segunda de Corintios dice lo siguiente: en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado. Es que para aquellos que no saben de Dios, hay un velo que les tapa, no pueden apreciar su condición. Y dice: en cambio, cuando alguien se vuelve al Señor, el velo es quitado, pues el Señor es el Espíritu, y donde está el Espíritu del Señor, ahí hay libertad. Así que todos nosotros, a quienes nos ha sido quitado el velo, escucha esto, podemos ver y reflejar la gloria del Señor. Hay días en el cual yo no reflejo la gloria del Señor. Los días lunes para mí son los más difíciles. Es por eso que no hago citas, no hablo con nadie. Me echo ahí cierro la puerta y no quiero hablar con el día lunes. Es en el cual se me quiere salir la chuleta. Es cuando no estoy cansado, ¿verdad? Entonces hay días en el cual me doy cuenta y digo: Señor Jesús, necesito tanto de ti. El día lunes para mí es un recordatorio cada semana que hay todavía mucho en mí que necesita de Dios, y yo creo que todos estamos en una condición donde podemos reconocer: Señor Jesús, quiero reflejar tu gloria, pero no sé cómo hacerlo. Quiero reflejar tu gloria, pero necesito tu ayuda. Y es por eso que el Espíritu Santo ha venido, porque nuestras fuerzas no lo podemos hacer, pero con Dios sí lo podemos hacer. Y continúa con lo siguiente: el Señor, quien es el Espíritu, nos hace más y más parecidos a Él a medida que somos transformados a su gloriosa imagen. Cada vez más es un proceso, y que Dios quiera que en este 2025 podamos dar pasos de obediencia para que en el 2026 hayamos avanzado un poquito más en nuestro caminar. Y quiero recordarte hoy, y quiero garantizarte por la palabra del Señor, que la obra que Dios ha empezado en cada uno de nosotros, Él lo va a continuar. Él no se ha dado por vencido en ti. Él sigue creyendo que tú vas a empezar a dar pasos de obediencia para que tú y yo seamos transformados cada vez más a la imagen gloriosa de nuestro Señor Jesús. ¿Cómo somos transformados? Con pasos de obediencia. No somos transformados, familia, con mucho conocimiento. Es dando pasos prácticos. Cómo amamos a aquellos que están a nuestro alrededor, cómo servimos al mundo que nos rodea, cómo escogemos bien nuestras palabras, cómo escogemos, cómo utilizamos nuestro diario vivir, las horas que tenemos, cómo nos conocen en el trabajo. Estaba hablando con un profesional el otro día y me dice: ¿tú eres cristiano? Y él me dijo: bueno, yo no trabajo con cristianos. Había tenido muy malas experiencias con cristianos. Y yo le digo: mira, te entiendo perfectamente. Hay un tema de credibilidad, y estamos orando: Señor, empieza conmigo. Empieza aquí, Señor, empieza con mi corazón. Empieza con la manera que yo trato a otros. Señor, empieza en mi hogar. Y los discípulos de la iglesia temprana, lo que vemos en ellos es crecimiento y transformación en su caminar de fe, un paso pequeño de obediencia a la vez. Me encanta el hecho que nos da la historia de cómo Jesús los encontró y cómo Jesús los discipuló y cómo ellos empezaron su proceso de crecimiento y cómo después los vemos. Y acá está Pedro, y usted conoce a Pedro. Él fue el que negó a Jesús, el que le dijo: yo no conozco a ese hombre. Él fue un hombre que se escondió, y este hombre fue transformado poco a poco a la imagen de nuestro Señor Jesús. Y hoy quisiera darle, en los minutos que tenemos, simplemente 3 maneras prácticas en el cual tú y yo podemos empezar a dar pasos de obediencia. Lo vemos en Hechos capítulo 2, en la manera que estos discípulos vivían sus vidas. Número 1 es que ellos permanecieron en su palabra. Hechos capítulo 2 dice lo siguiente: todos los creyentes se dedicaban a las enseñanzas de los
apóstoles. Ellos estaban seguros de que si iba a haber transformación, tenían que estar anclados, tenían que estar fundamentados en la palabra de Dios. Y tú también, tú y yo tenemos que estar plantados, y por eso damos todos estos recursos y le damos las notas. ¿Sabes por qué? Porque queremos que tú y yo colectivamente como familia estemos cada vez más anclados en la palabra de Dios, porque cosas vienen y van, pero la palabra de Dios se mantiene por siempre, y toda respuesta que estamos buscando para cada área de nuestra vida la encontramos en la palabra del Señor. Tenemos que estar constantemente siendo alimentados por la palabra del Señor. Y si estás aquí hoy, quiero decirte gracias por venir, pero te quiero decir que el comer palabra del Señor los domingos es bueno, pero no es suficiente. Vamos, ¿por qué no vas y comes una vez los domingos? ¿Y por qué tú quieres comer también el lunes en la tarde? ¿Quieres comer el lunes en la mañana? ¿Quieres comer el lunes en la tarde? Vamos, ¿verdad? Y lo mismo tiene que pasar con la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque cada vez que nos metemos en la palabra de Dios nos damos cuenta cuánto lo necesitamos. Los discípulos estaban fundamentados en la palabra de Dios. No era un hobby para ellos. No era algo que simplemente lo hacían así por así. No, eran intencionales en plantarse en la palabra del Señor. Escucha Juan capítulo 15. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y les será concedido. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Esto le da mucha gloria a mi Padre. Cuando tú y yo estamos plantados en la palabra de Dios, empezamos a florecer. Y quizás tú dices: Federico, estoy un poquito estancado, estoy un poquito medio muerto, estoy un poquito en necesidad de ser resucitado. Plántate en la palabra del Señor, porque la palabra de Dios es la única cosa que puede darte vida. Es el aliento de Dios. Y cada vez que tú estás leyendo la palabra de Dios, literalmente el aliento de Dios que trajo vida a Adán, que hizo tantos milagros a través de la historia, el viento, el soplo de Dios literalmente está entrando a tu vida, literalmente está entrando a tus emociones, literalmente está entrando a tus hijos, literalmente está entrando a tu hogar, a tu vida, a tus emociones. La palabra de Dios es el que trae vida. Cuando producen mucho fruto, demuestran que son mis verdaderos discípulos. Mientras pasamos tiempo en la palabra de Dios, eso empieza a traer vida a nosotros. Y más adelante en Juan capítulo 15 dice: desconectados de mí no pueden hacer nada. Nada. Busqué cuál es la definición en el original de nada, y les cuento que no es nada, es nada. No pueden hacer literalmente nada. No pueden producir fruto, no pueden producir un buen matrimonio, no pueden hacer absolutamente nada separados de la palabra de Dios. Familia, lo mejor que podemos hacer durante la semana, diariamente, es pasar tiempo en la palabra de Dios. Número 2, escriba por favor ahí en sus notas. Los discípulos no solamente estaban anclados, permaneciendo en su palabra, pero vivían en comunidad. Este viernes tuve el gozo de ir a un grupo de conexión y fue tan hermoso. Fuimos con Antonia y estábamos ahí, y literalmente Hechos capítulo 2 se me vino a la mente. ¿Por qué? Porque había un buffet de comida, familia. Yo quiero ir a ese grupo todos los viernes. Había no solamente comida, habían personas de diferentes edades, diferentes ciudades. Hermoso, lindo. Compartieron la palabra, jugaron juegos. Era como nos hicieron este juego donde quién conocía más de la palabra, y habían estudiado el libro de Salmos por tanto tiempo. Gracias a Dios que en el equipo donde estaba habían hermanos y hermanas que habían prestado atención. Mi equipo ganó, pero no gracias a mí, porque todas las hermanitas conocían la respuesta de todo lo que estaban preguntando, y fue algo hermoso. Aprendimos la palabra del Señor, comimos rico, la pasamos hermoso, y esa es la imagen de vivir en comunidad. Y los discípulos estaban constantemente buscando oportunidades de vivir en comunidad, y cuán opuesto es muchas veces de la realidad de nuestras vidas. Yo entiendo, vivimos en el DMV, familia, tantas responsabilidades, el trabajo, pues lo que son ya las distancias, entiendo. Pero ¿cómo se vería si cada uno de nosotros somos intencionales en vivir en comunidad en donde estamos? Solamente toma una persona decir: ¿sabes qué? No conozco mucho de la Biblia, pero lo podemos abrir juntos y vamos a pedir que el Espíritu Santo nos guíe con este pasaje.
Acá, familia, pues, bueno, tengo mucho, pero tengo unas salteñitas, acá tengo unas pupusas, usted trae, y acá comimos todo rico. Y vamos a abrir la palabra del Señor y vamos a compartir juntos, y es ahí donde el Espíritu Santo se empieza a mover. Y en ese grupo el viernes hubo testimonios, es decir, fue un tiempo hermoso. Y esa es la imagen que vemos en Hechos capítulo 2, donde los discípulos literalmente estaban convencidos que vivir en comunidad era la voluntad de Jesús. ¿Sabes por qué? Porque Jesús vivía en comunidad. Y si había alguien que podía vivir solo, sin necesidad de nadie, era nuestro Señor Jesús. Pero Él escogió intencionalmente vivir con otros discípulos para hacer la vida juntos. Hechos capítulo 2, vemos una hermosa imagen de cómo ellos vivían. Todos los creyentes se dedicaban a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas las cenas del Señor. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo. Vivían en comunidad. Y como se vería en nuestra comunidad de creyentes, que en cada ciudad y vecindario haya alguien que diga: ¿sabes qué? Mi casa está abierta, quiero que por favor vengan, aprendamos de la palabra juntos, oremos juntos, comamos juntos, participemos, porque todos estamos en necesidad de Dios. Y Dios se mueve a través de personas que viven en comunidad. Puse en mis notas: no podemos separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con otros dentro y fuera de la familia de fe. Familia, esto de vivir en comunidad no es solamente con cristianos. Dios quiere que alcancemos al mundo a nuestro alrededor. Por cada persona que no conoce de Dios es una persona que Jesús quiere alcanzar por medio de ti. Y hay lugares donde yo nunca voy a poder entrar porque no soy bienvenido. No quieren escuchar de mí, pero quieren escuchar de ti. Quieren escuchar de ti porque tú tienes su confianza. No podemos separar nuestra relación con Dios de nuestra relación con otros dentro y fuera de la familia de fe. Juan capítulo 13. El amor que tengan unos por otros será la prueba ante el mundo de que son mis discípulos. Cómo amamos al mundo a nuestro alrededor es una prueba si realmente somos discípulos de Jesús o no. Y si no amamos al mundo perdido que Dios vino a rescatar, puede ser que nuestro corazón está lejos del corazón de Dios. Quizás no lo conocemos, porque si lo conociéramos nos damos cuenta que cada persona que está lejos de Dios es una persona que Dios desea alcanzar por medio de cada uno de nosotros. Por último, vemos en la vida de los discípulos es que se servían uno al otro. Me encanta lo que dice John Hagee. La medida de la grandeza de un hombre no es el número de siervos que tiene, sino el número de personas a las que sirve. Familia, si somos creyentes y discípulos de Jesús, el servicio está en nuestro corazón porque estaba en el corazón de nuestro Señor Jesús. Familia, no podemos separar el servicio. Empieza en casa. Porque yo conozco, voy a hablarle hacia los varones, aunque pudiera hablar de las mujeres, pero no me voy a meter en problemas. Varones, empieza en casa. Sirve en casa. Sirve a tu mujer. Sirve a tus hijos. Sirve a tu familia. Sirve a las personas bajo tu casa, porque tu servicio en la casa es un ejemplo del servicio de nuestro Señor Jesús. Y me encanta el hecho que en nuestra comunidad hay hombres que saben cómo servir, no solamente en su casa, pero en esta casa, y sirven a su comunidad. Qué ejemplo que nos dan en su servicio, porque todos fuimos creados por Dios para marcar una diferencia en el mundo que nos rodea. Quiero decirte hoy que tus dones y tus pasiones y todo lo que Dios te ha dado, te ha sido dado por Dios para un propósito, y es para servir a aquellos que están a tu alrededor. Mateo capítulo 20. Así que Jesús los reunió a todos y les dijo: ustedes saben que los gobernantes de este mundo tratan a su pueblo con prepotencia, y los funcionarios hacen alarde de su autoridad frente a sus súbditos.
pero entre ustedes será diferente. El que quiera ser líder entre ustedes deberá ser sirviente, y el que quiera ser el primero entre ustedes deberá convertirse en esclavo, pues ni aun el Hijo del Hombre vino para que le sirvan, sino para servir a otros y para dar su vida en rescate por muchos. Cada vez, familia, que tú y yo damos un paso de obediencia, estamos constantemente cerrando la brecha de entre lo que somos y lo que Dios desea que nosotros seamos. Señor Jesús, Rey Jesús, perdónanos por esta brecha tan larga entre el mensaje que hemos recibido y el mensaje que hemos creído y lo que tú deseas para cada uno de nosotros. Reconocemos, Señor, que hay un problema de credibilidad, empezando conmigo, con mi corazón, Señor, y te pido que en este 2025 nos ayudes, Señor, a dar pasos de obediencia como familia, como hogar, y vamos a agarrarnos de la mano con mi esposa y con mis hijos, con mi cónyuge, y vamos a seguir adelante en nuestro caminar con Jesús, porque quizás la distancia es muy larga, pero en este 2025 podemos dar pasos de obediencia para achicar la distancia entre lo que somos y lo que tú deseas que nosotros seamos. Señor, empodéranos como empoderaste a tus discípulos, y gracias por ese empoderamiento, porque el regalo del Espíritu Santo ya ha venido en nosotros y con nosotros, y por eso hoy tenemos esperanza que por medio de tu Espíritu Santo vamos a dar pasos de obediencia hacia ti. Porque mi familia, Señor, agarrados de tu mano, vamos a servir en tu casa, vamos a vivir en comunidad, vamos a estar anclados a tu palabra. Ayúdanos, Señor, porque queremos más de ti. Y entendemos, Señor, que vamos a vivir en el poder de su resurrección al ser obedientes a tu Espíritu Santo. Y hoy, Señor, te pedimos que nos ayudes en el nombre de Jesús.